Ejercicio número 642 de JavaScript. Nos han solicitado que hagamos uso de la clase set como estructura de datos para representar conjuntos. Un conjunto básicamente es una colección de elementos. Esos elementos no se pueden repetir. Todos los valores, todos los elementos son distintos. En ECMAScript 6 es muy fácil crear un objeto de la clase set. Llamemos aquí a esta variable lenguajes y enfrente creamos la instancia de set. Escribimos el operador new y luego el nombre de la clase. Eso es todo. A continuación podemos utilizar el método add, el método de instancia add para agregar elementos a ese conjunto. Invocamos add, pasamos como argumento, digamos aquí JavaScript, ok. Luego agregamos, por decir Python. Podríamos preguntar por la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Cantidad de elementos del conjunto lenguajes, dos puntos, y enfrente, como segundo argumento de la función log, utilizamos size lenguajes.size. Si ejecutamos, obtenemos que hay dos elementos, JavaScript y Python. Podemos mostrar la representación en cadena de caracteres de lenguajes. Ok. Esta es la cadena de caracteres que genera JavaScript para representar un objeto de tipo set, de tipo conjunto. Podemos utilizar aquí la técnica de encadenamiento de métodos. Es decir, podemos realizar múltiples invocaciones del método add en una única instrucción antes de un punto y coma. Ok. El método add, observemos aquí la documentación, retorna un conjunto. Es decir, agrega el elemento y retorna el mismo conjunto con el nuevo elemento ya agregado. Observemos lenguajes, invocamos add, pasemos por ejemplo C++, agregamos otra vez un elemento, escribamos por ejemplo PHP, luego agregamos C#. Esto es method chaining, encadenamiento de invocación de métodos. No necesitamos escribir esta expresión múltiples veces. Empezar con el nombre de la variable. Ok. Copiemos esta parte de aquí. En este punto, el conjunto lenguaje debe tener 5 elementos. Ejecutamos y así es. Y esta es su representación en cadena de caracteres. Ok. Ahora volvamos a invocar el método add. Escribamos nuevamente Python y JavaScript. Pegamos aquí esas dos instrucciones. Ejecutamos y ahora únicamente hay 6 elementos. Aquí intentamos agregar 2 elementos. Antes habían 5, pero aquí nos retorna 6. ¿Qué está ocurriendo? Como Python ya está dentro del conjunto, no es agregado, se omite esa agregación. Un conjunto no admite elementos, valores duplicados. Agrega JavaScript porque la representación en cadena de caracteres que tenemos aquí es diferente a esta otra. A la primera que agregamos en esta instrucción a la hora de invocar el método add. Ok. Hagamos aquí una última prueba sobre ese objeto. Podemos iterar
por cada uno de los elementos de ese conjunto con un ciclo for. Utilizamos aquí una variable, llamémosla llave of, y desde lenguajes invocamos el método values. Ok. Mostremos en pantalla el contenido de llave. Ejecutamos y ahí están todos los valores actualmente almacenados en ese conjunto. Ok, llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Hasta la próxima.